Hola, gente libre, bienvenidos a En Primera Plana. Organizaciones globalistas como las Naciones Unidas y el Foro Económico Mundial, que siempre se habían mantenido a cierta distancia de la fe, parecen haberse dado cuenta de algo. La religión puede ser una herramienta poderosa para vender el relato del calentamiento global. Y este descubrimiento, como veremos, cada día está ganando más terreno. Pero antes, unas breves palabras sobre el patrocinador del programa de hoy. La VPN, Private Internet Access. Debe saber que al conectarse a las redes Wi-Fi públicas de cafeterías, centros comerciales o incluso coworking, por ejemplo, está transmitiendo muchos datos confidenciales sin ninguna privacidad. Una red privada virtual o VPN, como la que ofrece Private Internet Access, oculta sus datos. Su infraestructura de servidores de primera clase le permiten navegar desde cualquier lugar imprevisto y con garantías, con la tranquilidad de que usted y solo usted ve lo que está haciendo en Internet. Ni siquiera la propia Private Internet Access, según declara, almacena sus datos. Y esto lo han defendido incluso ante los tribunales. También es excelente para ver contenidos que están restringidos geográficamente en 91 países o en los 50 estados de Estados Unidos. Y además, basta con una sola suscripción para toda la familia y todos los dispositivos. Puede registrarse a través del enlace de la descripción piavpn.com/enprimeraplana para obtener un 83% de descuento, es decir, por poco más de $2 al mes. Y además, obtiene 4 meses extra completamente gratis. Y ahora, entremos en materia. Las organizaciones mundiales se han dado cuenta de que la religión posee un gran poder para hacer avanzar la agenda del calentamiento global. El calentamiento global o el cambio climático es uno de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU para 2030. Por contra, algunos líderes religiosos advierten de que estos planes se alejan demasiado de la misión de la Iglesia. Incluso les alarma que sus colegas se vean envueltos en este debate sobre el clima. Robert Jeffress, el pastor de la primera iglesia bautista de Dallas, le dijo al Epoch Times lo siguiente: «Creo que se trata de una agenda peligrosa, que le impide a la Iglesia hacer lo que es su vocación principal, que es conquistar a la gente para que crea en Jesucristo. Deberíamos preocuparnos mucho más por lo que piensa Dios». Pero, ¿en qué consiste el famoso debate climático? Pues básicamente la ONU ha vaticinado el fin del mundo. Asegura que si no se toman medidas urgentes, la Tierra no se va a salvar de calamidades como la subida de los océanos o las condiciones meteorológicas adversas extremas, y que la culpa de todo la tiene el llamado calentamiento global, rebautizado posteriormente como cambio climático, aunque las pruebas científicas sobre este fenómeno siguen siendo controvertidas e incluso a veces contradictorias. No obstante, la ONU, dando por hecho este asunto, impuso un objetivo climático para 2030. Exige una reducción profunda, rápida y sostenida en el tiempo de las emisiones de gases de efecto invernadero como el metano, el dióxido de carbono o el vapor de agua. Para salvar el planeta habría que reducirlos en un 42%, pero esto no se queda ahí. La ONU pretende eliminarlos por completo, es decir, alcanzar las llamadas emisiones netas cero en 2050. Según las previsiones, la temperatura mundial aumentará más de 1,5 grados centígrados para 2035. Antes de la conferencia de la ONU sobre el clima de París en 2015, se produjo un punto de inflexión y los líderes religiosos comenzaron a apoyar la agenda climática global. Grupos budistas, hindúes, musulmanes y cristianos emitieron declaraciones. La ONU anunció que el Papa Francisco escribió una carta sobre el cambio climático ese año. Dirigió su misiva papal a todos los obispos católicos romanos y la tituló Laudato Si. El líder espiritual de 1.360 millones de católicos prestó su considerable influencia para salvar el planeta. Francisco lamentó que la degradación medioambiental perjudicara siempre a los más pobres del mundo. Escribió lo siguiente: «Hago, pues, un llamamiento urgente para entablar un nuevo diálogo sobre cómo estamos configurando el futuro de nuestro planeta». El pontífice no pudo asistir este año a la cumbre climática de la ONU COP28 en Dubái, en los Emiratos Árabes Unidos, pero envió un mensaje para la inauguración de un hito histórico, el primer pabellón de la fe de este tipo de eventos, y subrayó la responsabilidad que tienen que asumir los líderes religiosos en cuanto al cuidado del planeta. De hecho, a día de hoy, muchos líderes religiosos se han unido a los funcionarios de la ONU. Exigen que las instituciones financieras dejen de invertir en proyectos de combustibles fósiles como el petróleo o el carbón o el gas. Los dirigentes del Consejo Mundial de Iglesias, el Consejo Musulmán de Ancianos e incluso la Junta de Rabinos de Nueva York publicaron declaraciones en 2021 y 2022. Afirmaron que los bancos, los fondos de pensiones y las compañías de seguros
tenían el imperativo moral de dejar de financiar los combustibles fósiles. Presionaron a las instituciones financieras para que invirtieran en las llamadas energías renovables, asegurando que era lo mejor para los niños y las futuras generaciones de la vida en la Tierra. En el otro lado del tablero de juego, nos encontramos a personas como Michael O'Fallon, el fundador de Sovereign Nations, un sitio web dedicado a la protección de la soberanía de las naciones. Dice que detrás de la agenda del cambio climático se esconde un ambicioso plan de la ONU y del Foro Económico Mundial para apoderarse, dice, de las fuentes de energía y de la riqueza del mundo. Y asegura que si no se le para los pies por completo, todo va a cambiar porque lo que están intentando es abarcarlo todo. Como prueba de este nuevo orden mundial que se trata de imponer, señaló la Terra Carta, un documento sobre los derechos de las personas y el planeta, inspirado en la Carta Magna de más de 800 años de antigüedad. La Terra Carta de 2021 forma parte del Plan de Mercado Sostenible que puso en marcha el rey británico Carlos, cabeza de la Iglesia de Inglaterra. Según su mensaje, hay que concederle a la naturaleza sus derechos y sus valores fundamentales, para garantizar un legado duradero y tangible para esta generación. Pero es que incluso grupos cristianos que tradicionalmente han sido conservadores, como la Asociación Nacional de Evangélicos, la NAE, se han unido al movimiento ecologista. Estos cristianos entienden que hay que seguir los pasos de Jesús y ayudar a los pobres y a los débiles que, según los globalistas, son los que más sufrirán las consecuencias del cambio climático. El presidente de la NAE, Walter King, dijo en una declaración en 2022 lo siguiente: deseamos abordar las complejidades de nuestro tiempo, como las cuestiones del cambio climático, con claridad bíblica y un profundo amor que refleja el corazón de Dios por este mundo, especialmente por los que menos pueden disfrutar de sus bendiciones. Por contra, el pastor Jeffries dijo que no está comprando lo que la ONU está vendiendo y concretó lo siguiente: miren, seamos claros, Jesucristo es quien establece la agenda para la Iglesia, no las Naciones Unidas, y que las iglesias adopten la declaración de propósitos y las causas de las Naciones Unidas es realmente la Iglesia prostituyéndose, poniéndose al servicio de una organización externa. Este pastor bautista del sur, al que también se le conoce por ser asesor espiritual del expresidente Donald Trump, agregó que la idea de las naciones era algo bíblico, es decir, que un gobierno mundial no formaría parte de los planes de Dios. Es más, en su nuevo libro, Estamos viviendo en el fin de los tiempos, que sale a la venta este mes, dice que la gente necesita volverse tanto política como espiritualmente consciente de lo que está sucediendo. La llamada urgencia climática también ha llevado a los activistas medioambientales de grupos como Green Faith e Interfaith Power and Light a organizar protestas e interrupciones. Green Faith organizó una manifestación el año pasado en la sede de BlackRock en Nueva York. La protesta se saldó con detenciones después de que los manifestantes advirtieran a la colosal firma de inversión que dejara de destruir la Tierra invirtiendo en combustibles fósiles. Como mencionamos, parte de este llamamiento mundial climático se basa en la idea de que los pobres del mundo serán los que más sufran las sequías y las inundaciones generalizadas. Sin embargo, los críticos del globalismo afirman que el remedio puede ser mucho peor que el escenario apocalíptico que incluso algunos científicos cuestionan. Dicen que tampoco les sorprende que la ONU haya incorporado la religión a sus campañas de presión. Por ejemplo, la Fundación Inteligencia Climática Independiente, o CLINTEL, publicaba este verano una declaración. Afirma que no existe ninguna emergencia climática. A principios de diciembre, el documento ya lo habían firmado casi 2.000 científicos y profesionales de unos 60 países, entre los que se hallan eminencias como el Premio Nobel de Física John Clauser. Marcel Kroc, fundador de CLINTEL, le dijo al Epoch Times hace algún tiempo lo siguiente: la histeria que rodea el tema es totalmente injustificada. La cura, deshacerse de los combustibles fósiles cuanto antes y sustituirlos por renovables, probablemente será peor que la enfermedad. Este plan, con el que la ONU pretende aprovecharse del poder de la religión, se incluye en su Plan Marco Global de Biodiversidad Kunming-Montreal. Este es un pacto internacional de 2022, cuyo objetivo, según declara, consiste en salvar los recursos naturales y las especies en peligro de extinción en todo el planeta. Y según la ONU, el considerable alcance e influencia de los grupos religiosos y espirituales los convierten en un grupo importante a través del cual alcanzar sus ambiciosos objetivos. En una reunión muy parecida de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 2022, se pidió a países ricos como Estados Unidos
que pagaran a los países más pobres reparaciones por las pérdidas y daños causados por el cambio climático. Además, el Foro Económico Mundial publicó un informe de 2016 titulado El papel de la fe en los desafíos globales sistémicos. Este incluía una sección que declara que el cambio climático no puede resolverse sin la religión. Según el informe, Klaus Schwab, fundador y presidente ejecutivo del Foro Económico Mundial, declaró ante el Consejo de la Agenda Global que los planes no pueden justificarse únicamente con razones intelectuales. La fe también debe intervenir. El documento indica que la religión ofrece una postura moral que contribuiría a legitimar la causa, y añade que sería necesario formular relatos de esperanza y posibilidades, y que las tradiciones religiosas poseen mucha experiencia en combinar puntos de vista a corto plazo y a largo plazo con relatos convincentes. Diana Fashgood-Rudd, la directora de Energía, Clima y Medio Ambiente de la Fundación Heritage, declaró al Epoch Times que no le sorprende que las organizaciones internacionales utilicen la religión para persuadir a la clase trabajadora de que debe hacer sacrificios para proteger al planeta. La también profesora adjunta de Economía de la Universidad George Washington añadió lo siguiente: creo que los ecologistas utilizan cualquier método para impulsar su agenda. Esto se traduce en precios más caros de la electricidad y del transporte. Según Fashgood-Rudd, los discípulos de la agenda climática no parecen entender que la energía renovable es menos fiable y más cara, lo que significa que reducirá el nivel de vida de la clase media. Los líderes religiosos pueden tener buenas intenciones, dijo, pero tienen que darse cuenta de que la energía abundante y barata es una de las razones por las que la gente migra masivamente a los países occidentales. En América Latina y África hay menos energía disponible, lo que significa que la vida es más difícil para los pobres. La economista también señaló lo siguiente: más energía promueve el avance humano, el progreso humano. No hay que acarrear agua en cubos, no tienes que encender velas ni cocinar con leña ni estiércol. Así que reducir los combustibles fósiles podría causar la misma escasez de alimentos que algunos líderes religiosos temen que sea el resultado del cambio climático. Además, a día de hoy, el aumento del precio de los combustibles ya está perjudicando a los precios de los alimentos. El Independent Commodity Intelligence Services, que analiza los mercados, predijo en septiembre que los precios de los alimentos seguirían subiendo a medida que aumentaran los costes de la energía y los costes de los fertilizantes. La señora Fashgood-Rudd señaló la repentina prohibición en Sri Lanka en abril de 2021 de los fertilizantes y pesticidas sintéticos en la producción de alimentos. En la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 2021, el presidente de Sri Lanka, Gotabaya Rajapaksa, describió con orgullo el paso de su país hacia la agricultura orgánica. Un año después, las cosechas habían quedado diezmadas y miles de srilandeses, enfrentados a la hambruna, asaltaron la residencia presidencial, obligando al presidente Rajapaksa a dimitir. La especialista dijo: así que tenemos experimentos en la vida real en los que trataron de desarrollar la agricultura sin combustibles fósiles. Los líderes religiosos que temen que el cambio climático perjudique a los necesitados deberían entender que la electricidad y el transporte caros también perjudican a los pobres, dijo, y señaló que para algunas personas el ecologismo se ha convertido en una religión en sí misma. Bien, este ha sido nuestro episodio de hoy. Gracias por sintonizarnos. Si le gusta nuestro programa, por favor no olvide darle a me gusta, suscribirse y compartir este vídeo con sus amigos y su familia, porque todo el mundo merece conocer los hechos. Una vez más, gracias por ver En Primera Plana. Nos vemos la semana que viene. Cada minuto que pasa, el mundo está cambiando vertiginosamente. NTD Noticias le trae información objetiva, veraz y sin agendas ocultas. Infórmese de los acontecimientos que impactan a Estados Unidos, Latinoamérica y el mundo, con los mejores análisis de expertos e informes especiales. NTD Noticias, periodismo independiente con los temas más relevantes que muchos medios no se atreven a reportar. Síganos en Epoch TV y el canal NTD en español, en Newmaker.